diseñador, más 6 horas de trabajo de mi obrero, que gracias a la sierra realiza cada silla en la mitad del tiempo que antes, nos da un total de 12 horas de trabajo. Y como fabrico 2 sillas en cada jornada, tengo un valor total de 24 horas de trabajo que venderé en el mercado por 24 onzas de oro. ¿Pero cuánto es mi ganancia? Para saberlo, debo restarle al valor de mis sillas lo que invertí en producirlas. Calculemos mi inversión. Como ahora hago 2 sillas, en materia prima utilizo por jornada el doble de madera, 12 onzas de oro. En salarios le pago a mi obrero por la jornada de 12 horas lo mismo que antes, 6 onzas de oro, lo que equivale a 6 horas de trabajo. Por lo tanto, sigo conservando para mí el valor de las 6 horas restantes. Así que mi inversión total es de 18 onzas de oro. El valor total de mis sillas, como ya hemos calculado, es de 24. Y le resto mi inversión, 18. Lo que me da una ganancia de 6 onzas de oro. ¿Pero cómo? Ahora que produzco más y más barato, gano lo mismo. Antes de utilizar la sierra, invertía 12 y ganaba 6. O sea, tenía una ganancia del 50% de mi inversión. Ahora que produzco el doble e invierto 18, mi ganancia sigue siendo de 6. Solo el 33% de mi inversión. ¿Qué ha pasado? Los capitales buscan siempre el mejor rendimiento para su inversión, pero otros capitales llegan. Y como la demanda es limitada, para atraerla solo hay un camino: abaratar las mercancías. ¿Pero cómo? Reduciendo el valor de cada mercancía, lo que implica invariablemente reducir el tiempo de trabajo incorporado en cada una, pues sólo así se produce más en menos tiempo. Si antes producía una silla por jornada, ahora debo producir 2, así que el valor de mi silla baja y sólo así puedo competir. ¿Cómo se logra esto? Primero, hay 2 formas: hacer rendir más al obrero o reducir su salario. Pero estas 2 modalidades tienen un límite natural: las horas que el obrero puede trabajar al día y el sueldo mínimo para su subsistencia. Además de que el valor de la fuerza de trabajo, como cualquier mercancía, se determina socialmente. Entonces, los capitales desarrollan una tercera modalidad: incorporar mejoras tecnológicas para producir más en menos tiempo y así abaratar las mercancías. Como hemos podido comprobar a lo largo de estos minutos, la carrera por la productividad, mediante mejoras en tecnología, implica que los gastos en materias primas y maquinaria aumenten en mayor proporción al gasto en fuerza de trabajo, que es de donde obtengo la ganancia, y por lo tanto, la ganancia se reduce en relación a lo que invertí, aunque se venda toda la producción, lo cual además es más difícil al tratar de vender mayor cantidad en un mercado cada vez más competitivo. Al extrapolar el ejemplo de nuestro ebanista a la economía global, comprendemos dónde radica el germen de la crisis capitalista. El crédito. El crédito es el único expansor de demanda de mercancías cuando la sociedad produce una cantidad superior a las necesidades o a la capacidad de compra de la población. ¿Pero qué es exactamente una deuda con el banco?
es la promesa de pago de una cantidad de nuestro salario futuro, o sea, una cantidad de nuestras horas de trabajo cuando las hayamos trabajado y cobrado, o parte de la ganancia si es el capitalista quien lo pide. Aún así, horas laboradas por los trabajadores. Una cantidad a la que además se le sumarán intereses. Como ya sabemos, la producción sigue su carrera con nuevos adelantos tecnológicos y ahora, para ganar lo mismo, debo producir más cantidad que antes. La entrada de nuevas tecnologías y el consecuente incremento en la cantidad de mercancías tiende a imperar en el conjunto de la economía, pero la cantidad de trabajadores empleados no se expande en la misma proporción. Más aún, la entrada de nueva tecnología ralentiza su contratación o reemplaza a gran número de trabajadores. Por ello nos encontramos con que aun cuando los precios de las mercancías bajan, también la capacidad de compra, y por más que se expanda el crédito, este tiene el límite real de la cantidad de salarios futuros, que serán menos. Una burbuja crediticia. La sociedad está ya endeudada y no compra a pesar de los bajos precios. Además, debido a la baja en los precios, ahora los deudores no quieren pagar los préstamos de mercancías que compraron más caras de lo que valen actualmente en el mercado. La producción, por tanto, se frena y esto conlleva a nuevos despidos, por lo que el crédito irremisiblemente se frena de nuevo, al tiempo que una cantidad importante de la deuda no podrá ser pagada. Esto se conoce como explosión de una burbuja crediticia. Después de la explosión de la burbuja crediticia, la producción no encuentra demanda suficiente. Así que pediré al gobierno que ayude a los bancos poniendo de los impuestos de todos para que pueda seguir prestando. O sea, que realice un rescate bancario. Sin embargo, ¡qué gran problema! Pues por ser ahora más productivos y fabricar más mercancías gracias a los avances tecnológicos, ha decrecido el empleo y ahora casi nadie puede pedir nuevos créditos. Por el lado del trabajo, puedo bajar los salarios de mis trabajadores, expandir su jornada de trabajo, quitar prestaciones sociales o pedir al gobierno que suba los impuestos a los salarios y los impuestos a cada mercancía. Pero los trabajadores siempre han presionado para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo y lucharán contra una merma en su nivel de vida. Entonces, también puedo irme a otros lugares del mundo donde haya trabajadores más baratos y que trabajen más horas. Pero pronto también ellos lucharán por mejores salarios y condiciones de trabajo. Los gobiernos me ayudarán a meter en cintura a los trabajadores con reformas laborales, privatizaciones, recortes a bienestar social, impuestos, represión. Pero el límite real de los salarios, el mínimo para sobrevivir y el avance en la tecnología, como hemos visto, hará insuficiente todo lo que hagamos por vender nuestras mercancías. Por el lado del capital financiero, tengo la opción de liquidar mi fábrica y poner mi dinero en la bolsa de valores o en los bancos para que otros empresarios se financien con mi dinero y yo reciba parte de la ganancia que generan esas empresas que sí han podido mantenerse en el mercado. Pero en mi caso están muchos otros, y los que han logrado sobrevivir tendrán tarde o temprano el mismo problema que yo. El círculo se irá estrechando, las ganancias se reducirán y lo que creíamos que íbamos a ganar en la bolsa y los bancos irá mermando y se concentrará
cada vez en menos manos. Las crisis en la bolsa de valores no son otra cosa, sino la saturación de un mercado de dinero al que fluye cada vez menos ganancia. La especulación en la bolsa es el mecanismo de redistribución del valor de cada acción, pero en nada altera la rentabilidad de estas. Por el lado de la concentración de capital, podría intentar comprar todas las empresas de mi ramo para crear un monopolio y subir los precios de mis mercancías hasta donde yo quiera. Pero aún así, no podría venderlas por falta de demanda. Por el lado de la tecnología, podríamos tirar todas las nuevas tecnologías al mar y volver a nuestra producción de antes. Pero muy pronto, alguno de nosotros aparecería con una innovación para quedarse con una parte del mercado y empezaría todo de nuevo. Por el lado militar, podríamos inventar una nueva burbuja con una guerra mediante la cual destruyamos mucha riqueza para crear nueva. Pero al final, cuando hayamos reconstruido todo, tendríamos de nuevo el mismo problema. Aunque claro, ganaríamos tiempo. Recordemos los años de posguerra, de 1945 a 1971, que empieza a gestarse la crisis. Este es el círculo vicioso intrínseco, inherente e indivisible del capitalismo. Un inmenso arsenal de mercancías que no pueden venderse. Un límite infranqueable del crédito y la recesión tanto en el ámbito de la producción como del capital financiero, pues éste se alimenta de la esfera productiva. El dinero, única materia prima del capital financiero, no es otra cosa que la suma de la riqueza generada en la sociedad, y como habíamos comprobado antes, el dinero no es más que la medida de la cantidad de horas de trabajo general. Si, por ejemplo, los bancos centrales buscaran dinero, simplemente imprimirían dinero. Es su prerrogativa. Pero si no lo hacen, es porque el dinero no es otra cosa que la medida del tiempo de trabajo y éste tiene un límite: las horas trabajadas o por trabajar en la creación de riqueza. Cuando han imprimido dinero irresponsablemente, lo que han ocasionado es una gran inflación, que es el mecanismo compensatorio en el mercado de esta medida arbitraria. No le demos vueltas y olvidemos la eterna digresión del dinero como causante en sí mismo de nuestros males. El dinero es solo una medida de valor, no el valor en sí mismo. El tiempo de trabajo social decrece por la productividad gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y con ello decrece la tasa general de ganancia. Y es por esa baja en la tasa general de ganancia que los mercados, el capital, se revuelve desesperado y buscan mecanismos cada vez más perniciosos para la sociedad con el fin de resarcir el daño. Para ello, se están reforzando y sofisticando prácticas aberrantes, como depauperación de la naturaleza, contaminación ambiental, comercio sexual, crimen organizado, guerras, creación de consumo inútil, medicinas innecesarias, obsolescencia programada, medios de comunicación estupidizantes, gobiernos traidores a sus pueblos, robos y fraudes financieros. Todo lo anterior y más es perseguido por una sola motivación y solo una: la obtención de una ganancia cada vez más difícil de obtener. Buenas noticias.